Esta semana en Cuadriga, 2015, ¿un nuevo rol para Alemania? El país va por buen camino y muchos alemanes ven con optimismo el nuevo año 2015. Pero, ¿realmente hay mucho que celebrar? Alemania sigue siendo el motor económico de Europa, pero los expertos dicen que eso exige mayor responsabilidad política. Estados Unidos y otros socios de la Alianza Atlántica esperan que Berlín tenga mucho peso en misiones internacionales como en Oriente Medio o en África Central. En el combate contra los extremistas de Estado Islámico, Alemania proporciona ayuda logística y armamento, pero no tropas. En la crisis en Ucrania, Alemania se posicionó como un mediador clave en el conflicto con Rusia, pero recibió críticas por su reacción tardía y vacilante. En general, los alemanes parecen estar más preocupados por cuestiones internas como cuotas en autopistas, pensiones e impuestos. ¿Está Alemania preparada para asumir un papel líder en el mundo en 2015? Con ustedes esta semana, Jenny Pérez-Schmidt. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a esta primera edición de Cuadriga de 2015, un 2015 que esperamos sinceramente sea para todos ustedes mejor y también, sobre todo, más feliz. Bueno, es eso lo que también quieren los alemanes para su país, un país que todavía está buscando definir muy bien su liderazgo y también su rol internacional, concentrado sobre todo en las manos de una mujer, la canciller Angela Merkel. Sobre este tema y también mucho más queremos hablar con nuestros tres distinguidos invitados. Comenzamos inmediatamente introduciéndolos. Stefano Casertano es corresponsal para el periódico italiano Página 99 en Berlín. Fue profesor de Política Internacional en la Universidad de Potsdam y fue investigador del Instituto para la Seguridad y Sociedad de Brandeburgo. Se desempeñó como asesor de asuntos internacionales para el Ministerio Italiano de Desarrollo Económico. José Luis Valdés realizó estudios en Sociología Política y en Relaciones Internacionales en la London School of Economics. Entre el año 2001 y 2009 fue director de la UNAM en México. Actualmente, José Luis es profesor visitante en el Instituto Latinoamericano de la Freie Universität en Berlín. Y Burkhard Birke, tras finalizar sus estudios de Ciencias Económicas, comienza a trabajar en el año 1982 como periodista en Radio Sarre. En 1988 se desplaza a Washington como corresponsal de la red de radio Difusión Pública Alemana RD. Luego se va como corresponsal de la radio pública Deutschland Radio a Bruselas, Londres y París. Actualmente trabaja en la oficina de esta cadena en Berlín. Bueno, Stefano, José Luis, Burkhard, muy bienvenidos. Vamos a hablar también sobre el tema de Alemania con América Latina, vamos a hablar sobre el movimiento anti-islam, pero sobre todo antes de ir a saber, analizar para dónde va Alemania, queremos saber dónde está Alemania en el contexto de las crisis, de las guerras en las que le ha tocado formar parte. Te quiero preguntar a ti específicamente, Stefano, ¿en qué posición crees tú que está Alemania en materia de liderazgo con todas estas crisis que estamos viendo y que hemos visto en el año 2014? Es una pregunta muy importante. Los países del sur de Europa esperan que este año la canciller Angela Merkel busque decisiones muy importantes sobre el futuro del continente. El elemento más importante, sí, Alemania es el país más importante para el desarrollo económico europeo. Pero la pregunta es, ¿este desarrollo es sostenible? ¿Puede seguir desarrollarse con esta estructura de deudas públicas en Europa, esta estructura de desempleo en el sur de Europa? En mi opinión, hay un problema de desempleo permanente en el sur, sobre todo entre los jóvenes. Si seguimos con esta situación 5 o 6 años más, vamos a perder una generación de trabajadores. ¿Y quién es el culpable de eso? ¿La política exterior alemana? ¿Cómo quizás Alemania mejor ha manejado ese liderazgo al interior de la Unión Europea en materia económica, financiera? No creo que hay una culpa, como no creo que hay una solución única a este problema. Es una combinación de elementos diferentes. En particular, hay necesidad de reformas en el sur, pero también hay necesidad de inversiones. Y inversiones pueden ser hechas ahora solamente con un pequeño crecimiento de las deudas públicas. Y es necesario, creo, un nuevo acuerdo europeo entre Alemania y los países del sur. José Luis, ¿estás de acuerdo que es hora de cambiar quizás el modelo para la Europa que todavía busca salir de esa crisis? Yo quisiera remontarme del sur al centro y sobre todo al este de Europa y los compromisos que Angela Merkel tendría que asumir en esta nueva situación internacional que se vive
en este, digamos, cuarto de siglo, yo creo que una de las cuestiones que están pendientes para Alemania y desde luego para el mundo que tiene la expectativa de que Alemania reaccione a los desafíos internacionales es cambiar la geoeconomía por la geopolítica. Es decir, trasladarse del interés particular económico, que en el caso particular, por ejemplo, de Rusia ha privado y ha dominado las decisiones políticas fundamentales, tal y como se dijo en la introducción del programa, y la timidez también de Alemania, porque tenemos 6.000 empresas como la Volkswagen y como la Siemens y como la BMW, que ha controlado las decisiones del Parlamento y particularmente de Angela Merkel, hasta que ésta se ha hartado de las mentiras del señor Putin. Entonces, por lo tanto, lo que importa para Alemania es tener una visión geopolítica más que geoeconómica. Esto implica que tengamos una nueva política exterior en el centro de Europa, pero también, desde luego, en el seno de la OTAN. Entonces, el sur, desde luego, muy importante lo es, pero la estabilidad regional depende de decisiones de política exterior que impacten la geopolítica, sobre todo con relación al tema que ya mencioné, y los muchos temas pendientes que están ahí, como de las transiciones a la democracia, el tema ucraniano y, por supuesto, el desarrollo y la estabilidad económica en países del centro y del este de Europa, de los cuales Alemania, o más bien que dependen en buena medida de Alemania y de las decisiones que esta locomotora europea tome, así como también, desde luego, impactará en el sur, ¿no? Interesante de los dos puntos de vista, pero Burkhard, ¿tú crees también que ese equilibrio, ese liderazgo de Alemania pasa necesariamente por esos temas? Por un lado, de alguna manera, esa responsabilidad económica en la que se ha volcado, sobre todo el gobierno de Angela Merkel en la Unión Europea, necesariamente le exige mayor responsabilidad política, así también como lo ve José Luis. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Yo creo que los dos grandes desafíos para el 2015 son el económico, porque la crisis no está superada, porque tenemos el desempleo de casi la mitad de los jóvenes en Grecia, en España, en Italia y en Francia. Hay un 25% de la población sin empleo de los jóvenes. Eso hay que resolver, ese problema, porque si no tenemos una generación perdida. Además, el euro no está tan estable como nos quieren hacer creer. Grecia necesitará más fondos, o sea, estabilidad económica en el interior, y Alemania tiene el desafío de estabilizarse políticamente y asumir la responsabilidad que todo el mundo espera. Y el gran problema de Alemania es que antes todo eso se hizo en el motor franco-alemán, Francia-Alemania, y Francia no está en la altura. Entonces, por eso... A ver si entiendo bien, lo que debería hacer Alemania, de acuerdo a lo que están diciendo ustedes, dar un paso atrás en lo económico y un paso adelante en lo político, no, quizás. Al contrario, una combinación de las dos, porque las dos están muy implicadas. ¿Y de dónde está ahora? ¿Significa un paso ahorita adelante? Está en la geoeconomía y con el miedo de entrarle a la geopolítica y hacer una política proactiva internacionalmente. Alemania tiene que entender, y yo creo que lo está entendiendo con Merkel interesantemente, mucho más que con Schröder, y es que el sistema internacional existe y es un sistema con leyes y normas. En la medida en que se toman decisiones dentro de ese contexto de un sistema de leyes con normas, se puede ejercer el poder. El poder distribuido entre las partes y entre los actores dominantes como China, como Alemania y la Unión Europea, Estados Unidos y otros actores importantes como los BRICS, que hoy empiezan a desestabilizarse un poco porque sus índices de crecimiento ya no serán los que esperábamos, tienen que saber que el ejercicio del poder se puede establecer con claridad en la medida en que las reglas del juego, de las leyes internacionales, del sistema de Westfalia, que se funda hace 200 años y que es un sistema liberal, de orden y democrático establecido, no se rompan, como la rompió Bush en 2003 cuando invade Irak, y eso le ha costado a Estados Unidos enormes costos, perdón que repita costos, en su prestigio internacional y en la credibilidad y pues desde luego en el redoblamiento del antiamericanismo en contra de Washington. Entonces creo que aquí es donde Merkel tendría que moverse y por tanto restablecer sus relaciones con Occidente y también con Estados Unidos de una manera más proactiva. Tú mencionas China, Rusia, Estados Unidos, Alemania. Alemania, el liderazgo que no puede ir a la par con Francia por la situación en la que se encuentra Francia. ¿Está sola en la cima Alemania en esto de liderazgo europeo? ¿Cómo lo ven ustedes, tú que eres italiano? Me gusta mucho la opinión de José Luis porque es la visión clásica de las relaciones internacionales, la visión realista. El orden de Westfalia y el equilibrio entre las potencias europeas. Y ahora es un caso muy tradicional. Si falta un acuerdo entre Francia y Alemania, Rusia
es más agresiva. Es normal, siempre ha sido así en los últimos 2 o 3 siglos. Y ahora, también mi opinión es que la prioridad es introducir un nuevo orden europeo, porque una excesiva autonomía económica alemana puede ser un beneficio, pero solamente en los próximos 2 o 3 años, y después no es sostenible. ¿Y por dónde pasa ese nuevo orden que tú mencionas? ¿O por dónde pasaría? Pasaría para donar una nueva posición geopolítica a todas las áreas europeas. ¿Cuál es ahora la posición del sur de Europa? Yo personalmente no lo sé. Puede ser solamente una posición de intentar resolver la crisis de las deudas, o intentar introducir reformas sin dinero. Si no está en posición, El que se puede problema es negociar, que ¿no? la aceptación de una Europa más unida que necesitamos para resolver la crisis en Ucrania, para resolver la crisis en el Medio Oriente, esa unificación de Europa solamente va por la resolución de los problemas económicos, porque si no, no vamos a estar juntos. O sea, Alemania tiene que hacer realmente inversiones, programas de inversiones en los países del sur para que ellos no se sienten excluidos, incluirlos, y luego necesitamos construir una defensa y una política exterior realmente común entre los países, porque ahora Polonia y España tienen vistas completamente distintas al conflicto de Ucrania. Alemania es la mediadora, la canciller Merkel es la mediadora. Ella tiene el diálogo con Putin y lo mantiene. Eso es muy importante. Perdón, ¿lo tiene todavía? Me da la impresión que ha Lo ha endurecido llamado bastante su discurso en los últimos días. al final del año pasado, lo ha llamado durante horas. Ella mantiene el contacto y eso es absolutamente necesario, porque hemos visto el momento que Obama habla con Raúl Castro, pues algo pasa. O sea, si uno no se habla como enemigo, el silencio no es la solución. Aunque uno sea enemigo o esté en desacuerdo, hay que ¿Ha hablar. manejado bien el gobierno federal la crisis de Ucrania? ¿Cuál es tu perspectiva, José Luis? Yo creo que ha sido tímido. Y yo creo que la timidez tiene que ver con esta responsabilidad de la que hablábamos. Un partido socialdemócrata un tanto, vacilante respecto a la cuestión rusa. Una izquierda como de la Link también muy radicalizada, prorrusa. En tanto que son antiamericanos, ¿no? El antiyanquismo parece que satisface a algunos actores por encima y en realidad es una superficialidad que yo creo que hay que resolver porque el problema es de contenido. También el hecho de que yo creo que la clase política que se ha encargado de organizar la política exterior después de la caída del muro es una clase política que todavía tiene que aprender mucho. Esa es mi opinión muy personal en Alemania. Recuerden ustedes que los Estados Unidos, Inglaterra, Francia fueron básicamente las potencias que organizaron o reorganizaron el sistema mundial después del 45, y en ese sentido Alemania no participa en esa reorganización debido a la guerra y debido a que fue destruido una generación completa de políticos profesionales que ciertamente estuvieron hábilmente en el poder, como Willy Brandt, haciendo su trabajo, pero que no les dio mucho como para que a partir de a partir de la caída del muro pudieran ir resolviendo problema por problema de manera eficiente las cosas que Alemania tendría que enfrentar. Entonces, yo creo que el otro problema es institucional. No diría que solamente es personal, no diría que solamente es un problema de oficio. Precisamente los acuerdos de Westfalia ya empiezan a fallar. Es decir, el sistema liberal internacional ya tiene huecos. Los tuvo en Irak, los tiene ahora en el Medio Oriente, los tiene en el caso israelita, que ya se vota en la ONU ya el compromiso de la paz en 2016-17. Todo parece mucho más rápido. Todo parece, sí, pero tú tienes que entonces reformar y mejorar ese sistema que está ya, digamos, fracturado en algunas de sus partes debido a la violación que se ha hecho del mismo sistema, y recuperar los valores y agregarle otros nuevos, desde luego, por ejemplo, los factores multiculturales, el tema de las migraciones, el tema de las crisis de deuda, el tema de la sustentabilidad de los proyectos económicos capitalistas dentro de las democracias liberales específicamente, y entonces ir resolviendo sobre la marcha. Y creo que Alemania tiene, desde luego, en el centro de Europa, un gran papel que jugar. Si no lo juega, Alemania va a desperdiciar una generación, va a desperdiciar todo el poder que tiene para poder hacerlo, y no se lo van a perdonar los aliados. En ese contexto, ¿qué tan importante es esa alianza que de alguna manera sobrevivió pese a todos los escándalos, incluso el de espionaje entre Alemania y Estados Unidos? ¿Cuál es el reto o tarea para este año 2015 en ese contexto geopolítico del que estamos hablando? Es un episodio muy importante porque en este caso
Alemania tiene también un papel cultural. Es el único país que ha declarado abiertamente que no aceptaba este proyecto de los Estados Unidos. Y este aspecto cultural del papel alemán debería ser también un papel económico, en mi opinión, económico y político en Europa, porque lo que Alemania tiene que elegir este año es si el país quiere ser más o menos europeo, porque ahora la alianza intelectual, política y cultural es posible si vamos a introducir reformas del sistema económico. Por ejemplo, tenemos una unión de moneda ahora, monetaria, el euro, sin sistema de transferencia fiscal. Y el año pasado ha sido problemas, por ejemplo, en las políticas de migración de trabajadores en Europa. Hay problemas aquí ahora en Alemania porque hay sentidos que hay demasiados extranjeros ahora. Y otros países han introducido políticas de limitación de estos movimientos. Y puede ser solamente una solución en el breve término, pero en los próximos años no va a ser sostenible. De hecho, Alemania está reconociendo finalmente que somos un país de inmigración, es el segundo país mundial después de Estados Unidos, y yo creo que eso también va a ser uno de los desafíos para este año, ¿no? O sea, de realmente definir, porque sí, hay sentimientos contra los refugiados, contra los extranjeros, que es muy peligroso, un cóctel muy peligroso, con las manifestaciones contra la islamización. Y es muy importante darle paso y abrir las puertas para gente calificada entre los refugiados, para hacer una política de inmigración que necesitamos para nuestra situación demográfica. Vamos a hablar también. 400.000 migrantes. Sí, vamos a hablar concretamente de ese tema en la segunda parte del programa. Mientras tanto, queremos también decirles, desde ustedes saben también que el artífice de esta política, de la forma que ustedes conocen Alemania, es sobre todo una mujer, la canciller Angela Merkel. Para muchos es un ángel que ha propiciado la estabilidad, también la prosperidad en este país, pero para otros una pragmática que puede mover su agenda política a voluntad con tal de lograr una cosa: mantenerse en el poder. Angela Merkel es la mujer más poderosa en el mundo de la política. Durante 9 años ha encabezado el gobierno alemán en coaliciones diferentes. Y desde la crisis europea ha jugado un papel líder en la Unión Europea. Pero para muchos observadores políticos, Angela Merkel sigue siendo un misterio. Aún no entienden su manera de ser. Logró modernizar su partido conservador, haciéndolo atractivo para nuevos grupos de electores. Pero se critica que su política exterior carece de visión y estrategia clara. ¿Cuál es la verdadera posición de esa canciller que observa y espera? Bueno, después de todo uno se pregunta, Berhard, después de Angela Merkel, ¿qué? Cuando uno ve que ha sido reelegida como presidente de la Unión Cristiana Demócrata, su partido, sin competidores, de 1.000 delegados, 30 votaron en contra solamente de Angela Merkel. ¿Eso es bueno para Merkel, pero es bueno para la CDU? Para la CDU ciertamente que no, pues porque no hay sucesora o sucesor claro en este momento, y yo creo que ella tiene que considerar que después de haber realmente eliminado a todos los posibles contraentes, entonces que tiene que también hacer algo para su sucesión, pero eso también parece indicar que ella no está pensando en abandonar el poder. Yo creo que ella inclusive se presenta a las próximas elecciones federales y luego dentro del próximo término va a dejar el poder, pero creo que se va a volver a representar. Pero no sin antes superar el récord de Helmut Kohl. De pronto. José Luis, ¿cuál es el principal secreto de la política de Angela Merkel? Muchos dicen por ahí, de alguna manera, de aniquilar a sus adversarios, de alguna manera moviendo su agenda política y moviéndose mucho más hacia el centro, como pasó con los socialdemócratas en las últimas elecciones. Yo creo que ella tiene una gran habilidad, un gran olfato político para moverse precisamente en la órbita de las posiciones ideológicas en el marco alemán, de la política alemana, hasta donde yo lo he podido observar.
Eso, es una habilidosa política y creo que ha sabido hacerlo bien. Otro es que me parece que es algo que, por cierto, acepta muy bien la gente. Tiene un carácter afable y sencillo, no es una política pretenciosa. Por eso mencioné el caso de Schröder. ¿Schröder? ¿Está bien? Schröder. Porque, bueno, pues Schröder finalmente es el chairman de una multinacional basada en Rusia, por eso es tan amigo de Putin. Merkel más bien es, yo creo, una persona sencilla. Esta idea de que es una señora cercana a la muti, gente. ¿no? Como le dicen acá en Alemania. Y la muti, la mamá, ¿no? La muti, sí, sí. ¿Y lo ven así desde América Latina, como tú como mexicano? ¿Tienes esa observación tan positiva en nuestros países? La percepción que yo percibo que se tiene, la verdad, desde México, es que con Merkel se puede hablar y se puede negociar con tranquilidad, ¿no? Sin exabruptos. Hay otra cosa que también yo creo que inspira confianza, ¿no? Es un personaje de la política que te inspira cierta confianza, a diferencia de otros personajes que ya no voy a mencionar aquí, para no comprometer nombres. Bueno, la historia es distinta, sí, en Italia, ¿no? Con respecto al liderazgo de Merkel. ¿Tienes una otra pregunta? No quiere responder. Bueno, además con todo esto de la eurocrisis comprenden la posición de Angela Merkel y comprenden también que es un líder político entre los más relevantes de los últimos años. Pero también sí le gusta un otro lado que es muy difícil. Pero al contrario a su gran mentor original, Helmut Kohl, ella no tiene visiones, ¿no? Visiones para la Europa y todo. Tiene agenda propia, pero tiene visión propia. Tú podría argumentar con el ex canciller Helmut Schmidt, que dice el que tiene visiones tiene que ir al oftalmólogo. No, pero ella es demasiado pragmática. O sea, los visionarios dentro del gobierno son más bien von der Leyen o Schäuble, que tienen ideas, el ministro del Interior, es que tienen ideas como para reunificar más esa Europa, hacerla funcionar. ¿Cómo se explica entonces este éxito de la canciller dentro de Alemania, de esta confianza de la que hacía mención José Luis, cuando no tiene visión según tu perspectiva? Cuando es una persona, y es un tema ampliamente discutido acá, no tiene agenda propia, dicen los más críticos, y los menos críticos dicen que es una canciller que no tiene visión. Ella es extremadamente flexible, o sea, ha movido su partido al centro y ha ocupado el centro, ¿no? O sea, la mayoría está dentro del centro, ahí se ganan las elecciones. Además, es muy íntegra, es una persona sencilla que sabe escuchar, es científica, que hace análisis y espera, escucha, espera, y en el último momento, cuando ya no se puede evitar tomar una decisión, la toma. Y así como se movió al centro, ¿se puede mover en el futuro más hacia la derecha o más hacia la izquierda? Porque dijo, no descarto posibilidades de coalición para el año 2017 con los liberales, que están bastante más a la derecha en el espectro político, o con los verdes, que están bastante más a la izquierda. Bueno, precisamente si ella se queda en el centro, pues está abierta hacia todos los lados. Magistral, ¿no? El problema va a ser para los socialdemócratas, porque precisamente Merkel está... Por ejemplo, los socialdemócratas han impuesto el salario mínimo en Alemania, que está en vigor a partir de este año. Entonces, ¿quién recolecta los méritos? Es Angela Merkel. El partido SPD en los sondajes, en las encuestas, no ha aumentado, aunque han realmente impuesto su posición en la coalición. Y eso yo creo que es bien visto, porque finalmente el Partido Socialdemócrata está pudiendo cogobernar con el centro o con el partido de la señora Merkel de una manera más o menos cordial, cumpliendo con los acuerdos inicialmente pactados cuando la coalición se arma. Sin embargo, sí hay un problema en el que coincido, y es que creo que es demasiado ciudadana como jefa de gobierno y poco política como jefa del gobierno, como canciller. ¿En qué sentido lo digo? En el tema de la audacia. Sí me parece que si sigue dando medios pasos en el tema del que nos ha ocupado durante estos minutos que hemos charlado, que es el de la política exterior y las alianzas europeas, y no da los pasos completos, ahí puede caer. Aunque se identifique mucho el ciudadano con ella y se identifiquen mucho las mujeres con ella. ¿Cuál ha sido el principal error que ha cometido Angela Merkel hasta ahora en sus mandatos, desde tu punto de vista? Bueno, yo Llegar creo que... tarde a Ucrania, por ejemplo, a propósito de El tema de Ucrania para mí es uno de los más importantes, en donde se ha notado, se ha puesto en evidencia como una persona con demasiados cálculos en la cabeza, como buena física que es, como tú lo dijiste, con demasiados cálculos en la cabeza, pero que no se atreve a llegar al final de la meta en la decisión última y que le ha
de alguna manera ganado esta hiperconfianza, excesiva confianza en Putin, que no, en mi opinión no es un político confiable, y en consecuencia eso la ha dejado muy mal frente a Washington y frente a los europeos, sobre todo del este, que han querido que asuma una posición más firme en términos de sanciones y más oportuna. Creo que fue tardía su posición. Eso es donde yo creo que más falló. Estefano mueve la ceja. Lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo contigo, porque vamos a ver lo que está pasando ahora en Moscú, en Rusia. ¿Okay? Hay una crisis financiera. Los capitales siguen saliendo y el rublo es en crisis y también el precio del petróleo sigue bajando. ¿Okay? Es un récord. Sanción más eficaz contra Rusia, entre otras. Parece que está y si comparamos esa situación con la situación en 1986, también hace 28 años fue una caída del precio del petróleo y que ha impactado muy directamente las finanzas soviéticas y contribuyeron a la caída del sistema soviético. Ahora es lo mismo que está pasando ahora. Las políticas contra el comercio con la Rusia han influenciado la crisis del rublo y también ahora el precio del petróleo sigue bajando y puede impactar la finanza pública rusa. O sea que Merkel no está tan equivocada, dices tú, que está bien, y lo que ella mantiene es que hay que seguir y quizás profundizando más las sanciones contra Rusia. En ese sentido va por el camino correcto, no ha sido un error. El camino correcto porque es la paciencia de Angela Merkel. ¿Y cuál ha sido el error? Hubiera sido más agresiva. Lo único que digo es que no fue más oportuno la decisión, es decir, anterior. Creo que podríamos haber evitado muchas más muertes en Ucrania, sobre todo en el este, si se hubieran tomado decisiones oportunas hace... Los primeros síntomas, ¿no? Cuando empezaron los primeros síntomas de autoritarismo y expansionista del presidente ruso. Y tú como alemán, hablando de los errores de la canciller Angela Merkel, ¿qué es lo que a ti te faltó o que quizás dijiste por qué? ¿Por qué? No diría un evento así, sino su actitud de no liderar desde la cabeza, de no llevar ser la cabeza de los movimientos de la política, sino de liderar desde atrás, de la cola, porque toman las decisiones demasiado tarde. Eso yo deseo que ella ponga una visión, aunque una visión clara. Capital político, porque ella no quiere arriesgar capital político. Si tú pones visiones, te pueden medir tus éxitos, y eso es su éxito, porque nunca da metas claras, entonces siempre gana. Pero si tú dices, yo voy a bajar los desempleados por tantos millones como lo ha hecho Schröder, y luego no fue el caso, ¿cómo lo hemos regañado? Ella no pone metas así claras y siempre gana, siempre ha hecho cumplir. Tenemos un 49% ya, es la estadística más reciente que traigo, de gente en Alemania que la quieren como mediadora entre Occidente y Moscú. 49% es casi el 50%, es decir, ya tenemos un porcentaje alto. Pero eso es el papel de Alemania, ser el puente entre Estados Unidos, que espera que Alemania ayude, sea el jugador principal en la resolución de la crisis de la Ucrania, y el puente también a Putin, a Moscú. Eso es lo que quieren los alemanes, es ese papel que Alemania suma finalmente en las manos de Merkel, ese mayor protagonismo, tanto a nivel de Estados Unidos para solucionar crisis. Sería lo ideal, ¿no? Pero en Alemania... Aunque eso implique dejar su característica pacifista. Exactamente, pero en Alemania sentimos un antiamericanismo creciente. O sea que antes América siempre era el bueno, pero con todos los escándalos de los espionajes, del móvil, del celular de la canciller y todo, entonces hay un antiamericanismo, hay una fracción prorrusa que dice, bueno, los rusos no son tan males y todo. Entonces es muy importante también aclarar ciertas cosas, que los derechos humanos sí se han violado con las torturas en Guantánamo por Estados Unidos, pero allá se trabaja el tema, se pone encima de la mesa. En Rusia hay también infracciones con los derechos humanos, pero no es una democracia donde realmente se trabajan esos temas, ¿no? Esa es la gran diferencia, eso también hay que aclarar. Hay un tema, discúlpeme, hay un tema que está generando mucho que hablar, no solamente en Alemania, sino en el mundo respecto de Alemania, esto que tiene que ver con este movimiento anti-islam. ¿Está la canciller Angela Merkel, está el gobierno federal abordando este tema con la premura necesaria? De nuevo, hablando del tema de las oportunidades, José Luis. Pues mira, yo creo que cometieron un error cuando trataron de imponer la medida esta de que se hablara en alemán hasta en las casas.
¿Quién iba a regular? La broma en de las cocinas, ¿no? De los bávaros sociales de Baviera, ¿no? Exacto, ¿qué Big Brother iba a poder lograr esa monitoreo, verdad, de la expertise en alemán de las poblaciones no alemanas o germanoparlantes? Ahí se retractaron correctamente, pero ya habían cometido el error. Fue noticia mundial, esto no puede ser pues posible. Fue un exabrupto. Por otro lado, curiosamente, siendo Alemania el país menos poblado por islámicos, en un sentido tan diverso como lo es, por ejemplo, Francia o como lo es Estados Unidos, España. Inglaterra, o incluso Estados Unidos, es un país en el cual están surgiendo movimientos muy minoritarios, pero representativos. Yo creo que no dejan de ser legítimas las protestas de las gentes que en Dresden están protestando a través de este partido, por cierto, liderado por una persona que no es de fiar, hasta donde yo conozco. Parece que es una persona que tiene un fraude fiscal y una pena o algo. Bueno, en fin, pero bueno, en todo caso está levantando la bandera del anti-inmigrante. Y lo más curioso de eso es que no solamente es un fenómeno que congrega a gente de ultraderecha, neonazis, sino también a gente de la clase media alemana que está pidiendo sobre todo protección de la clase política. ¿Qué les parece a ustedes? Protección porque yo no veo una amenaza para Alemania por parte del islamismo como definitivamente existió y existe en Londres o en Inglaterra en su momento, en los atentados, sobre todo en 2005. Yo creo que se está exagerando el punto y de alguna manera ahí va a requerir de una enorme habilidad política. ¿Qué tiene que hacer concretamente el gobierno alemán para abordar este tema? O sea, lo pregunto porque el ministro de Justicia decía es una vergüenza cuando en verdad hay mucha gente que está dando cuenta de este temor, cuando el jefe de inteligencia alemán dice aquí la mayor amenaza para la seguridad del país es un atentado islamista. Cuando se tiene ese dato, ¿se puede culpar al ciudadano medio tener temor del otro? Yo creo que el ministro de Justicia no hubiera debido emplear esas palabras marginalizando un gran grupo dentro de la población alemana. Eso era como político no correcto. Inclusive pues hay la iglesia que también dice que el que participa en esas manifestaciones ya no es cristiano, ya no debería ser recibido en las iglesias. De todas formas hay que tomar en serio las angustias y la entidad pública tiene que actuar, pero sobre todo informar. Necesitamos reglas para Islam en Europa. Ahí el expresidente de Francia, Sarkozy, tenía razón. Necesitamos un Islam europeo, o sea, un Islam que respeta los derechos fundamentales europeos, la igualdad de hombre y mujer y todas esas reglas. Eso es lo primero. Hay que informar. El islamismo no es un peligro tan grande como... A ver si entiendo bien, ¿una versión europea del Islam, dices tú? Bueno, o más bien de que los alemanes en este caso entiendan lo que es el Islam. O que los musulmanes vivan según las reglas de nuestras constituciones que proclaman la igualdad de hombre y mujer y los derechos fundamentales europeos. Tenemos libertad de religión, claro, pero la religión se ejerce dentro del margen de las constituciones europeas. Y de la secularidad. Dentro de la secularidad, pero la secularidad da reglas claras, igualdad de hombre y mujer, por ejemplo, y esas reglas tienen que ser respetadas para todos los musulmanes en nuestros países. Pero como el Islam no tiene un papa, no tiene una voz, no tiene nadie que da un dogma, eso es un gran problema, pero es un problema que une a todo, que lo tiene Francia con 6 millones de musulmanes, nosotros con 4, Países Bajos, Gran Bretaña tiene muchos musulmanes. Podríamos unirnos y hacer como... trabajar el tema para integrar a esa gente, informar a la gente qué es el Islam, porque el Islam es una religión en el fondo pacífica. Lo que vemos con el Estado Islámico en Irak y en Siria son los excesos de gente loca. Sí, lo que pasa es que además se están viendo muchos alemanes jóvenes que están yendo a la yihad, ¿no? Y que regresan al país, entonces también hay ese síntoma en que la población no logra entender. Quiero brevemente consignar que el Consejo Nacional Musulmán ha dicho, por favor, que el gobierno alemán faltan políticas, falta una estrategia para que también los alemanes conozcan el aspecto positivo de la inmigración. Parece que también ahí están reclamando concretamente que el gobierno federal y también cada uno de los gobiernos haga parte de esto. En este contexto de este síntoma,
que estamos viendo de estas manifestaciones que son preocupantes, no dejan de ser preocupantes, ¿está Alemania preparada para seguir recibiendo refugiados desde Siria, por ejemplo? Pues hemos cometido el error porque hace 20 años recibimos 440.000 buscadores de asilo en Alemania, ¿no? de la ex Yugoslavia, y hemos disminuido el número de centros de recepción y todo. Y se sabía con el conflicto en Siria, en Irak, que iban a llegar refugiados, ¿no? O sea, y decir, tenemos 20.000 que vamos a aceptar de Siria, eso es ridículo. Si uno sabe que 3 millones de personas de la Siria están en el mundo refugiados, o sea, Alemania tiene que hacer un esfuerzo mayor. Si uno mira Jordania, un país de 4 millones, tiene 1 millón de refugiados, o sea, la cuarta parte de su población. Imaginémonos que Alemania tenga que recibir 20 millones de refugiados y Jordania sigue viviendo, ¿no? O sea, tiene que manejar la situación. O sea, Alemania debe contribuir más. Debe porque es más rica, dices tú. Más rica, pero debemos preparar a la gente. Y las comunas, el Estado, ahí ha fallado. No han preparado. Han sabido que iban a llegar miles y miles y miles de refugiados. Y también es un problema en el contexto europeo, porque Italia, como país fronteriza, y Grecia reciben más, y Grecia está en crisis, no puede recibir están llegando un montón de gente, han llegado un montón de gente de los países en crisis también del sur de Europa, y recordamos brevemente ese ataque. Uno se pregunta como refugiado cuando se enteran de un ataque, ese titular, por ejemplo, de ese poblado en Baviera, cuando las casas a las que iban a llegar refugiados son quemadas, ¿no? Es algo que el gobierno alemán debe enfrentar este año. Desde luego que sí. Sin equivocarse. Con base en la Constitución, o sea, es un tema de derechos humanos y de derechos civiles. Ahora, no se puede cristianizar el Islam, tampoco necesariamente se puede occidentalizar el Islam. En todo caso, se pueden tener políticas. Acuérdense la frase famosa de que lo barato sale caro, siempre. Si no inviertes en políticas sociales de integración de los inmigrantes, refugiados o no, inmigrantes económicos, sobre todo de esta parte del mundo, en donde es muy fuerte la tradición islámica dentro de la familia, en donde existen violaciones a los derechos humanos dentro de la familia, contra las niñas, contra las mujeres y contra los niños. El machismo es tremendo también. Es un tema en donde las poblaciones inmigrantes tienen que saber que tienen que respetar las reglas locales del juego, desde el punto de vista de la vida pública, de los derechos civiles, en casa y fuera de casa, y los derechos democráticos. Si eso no se cumple, es muy difícil, hay que monitorear eso, y si eso no se cumple, pues son sujetos digamos, de proceso, como cualquier otro en Europa. Ahí es donde el fracaso del multiculturalismo puede estar ocurriendo ya. Es decir, desde el asesinato de Van Gogh, de Theo Van Gogh en Ámsterdam, ustedes recordarán, ahí se generó una situación de anti-islamismo tremendo en Europa, el tema de las caricaturas también en el diario danés, etc. Creo que es un tema muy complejo como para resolverlo en un minuto. Hay una diferencia muy importante entre intentar occidentalizar el Islam y hacer el posible para evitar una islamización del Occidente. Y esta es la prioridad, en mi opinión. El problema de los grupos violentos, de los grupos que son muy atractivos para los jóvenes, también para devenir soldados en el Oriente Medio, es que estos movimientos son movimientos de nueva forma, son movimientos de derecha islámica. En comparación con los movimientos de los 80, eran movimientos de la izquierda islámica, ahora los salafistas es una derecha islámica, ISIS es una derecha islámica. Y también intentamos imaginar lo que pasaría en Alemania si los salafistas no fuera un movimiento religioso, un movimiento político. Sería un movimiento fascista, normalmente. Y así no es una excusa, no es una explicación decir son religiosos, pueden hacer lo que quieren porque es la religión que lo impone. Es un movimiento fascista y el sistema estatal, Alemania tiene un sistema inmunitario para defenderse de estos movimientos. O sea, tiene que defenderse en este 2015 de esa rama de ultraderecha, de esa radicalización, pero por otro lado también tienen que proteger a sus ciudadanos para que no se muevan ese lado oscuro de la fuerza de estos neonazis que de alguna manera quieren cautivar a gente que lo que quiere en realidad es que le aseguren de que va a ir caminando por la calle y no le va a pasar nada. Muy brevemente, nos quedan pocos minutos de programa. Quiero saber concretamente qué espera Alemania o qué se puede esperar de Alemania en el contexto de América Latina, cuando hemos visto que han pasado un montón de presidentes durante el 2014, visitando a la presidenta Angela Merkel
y que el único país que ha visitado fuera del marco del fútbol, Angela Merkel en América Latina ha sido Chile en el marco de esta cumbre CELAC Unión Europea. Concretamente, ¿América Latina sigue siendo tan atractiva para Alemania, para la Unión Europea, pese a esa recesión económica? Bueno, son países que a pesar de los pronósticos de crecimiento del 3.54 van a crecer al 2.53, están creciendo un poco más de lo que están creciendo algunos países europeos, ¿no? Perú es un caso importante que está creciendo todavía al ritmo del 5.5, México crecerá quizá al 3. Sí, son atractivos. Tenemos plantas de Volkswagen en el caso mexicano, de BMW y de Audi, en diferentes partes del país, a pesar de la crisis de inseguridad. En consecuencia, yo sí creo que América Latina, por lo menos en el caso mexicano, también cuenta en Brasil, donde hay otra planta, dos plantas muy importantes de la Volkswagen. Pero bueno, no era recesión, quiero precisar, sino desaceleración lo que quería decir, correcto. Alemania está descuidando este continente. Hay tantas oportunidades en Latinoamérica, hay una comunidad de valores que nos une y sobre todo yo aspiro a que Alemania contribuya al proceso de paz en Colombia. Y de Cuba también. Y de Cuba también. La reconciliación entre Estados Unidos y Cuba, eso sí va a ser un desafío muy grande, donde Alemania y Europa también pueden jugar un papel muy importante. Tenemos a Cuba en la lista, tenemos a Colombia. ¿Qué pasa con México? Claro, pero sí necesitamos una Alemania antes con gran visión. Una Alemania con gran visión. Sí, que acompañe a Washington, porque ahí es donde está el área de influencia. Aunque no se ha metido Obama con América Latina, sí es Washington todavía. Lo vimos recientemente en esta afortunada decisión de resolver el diferendo restableciendo relaciones con Cuba por parte de Estados Unidos, de Obama y de Raúl Castro. Sin embargo, yo creo que lo que viene es que tengamos a una Alemania proactiva antes y después de eso veamos cuáles son los problemas como las mediaciones en conflictos locales. Una Alemania proactiva, mediadora. ¿Qué le deseas tú a Alemania para este 2015? No sé. esperamos que Angela Merkel va a elegir ser más europea y sí, así que los países del sur tienen un papel también. Interesante, tú me lo dices en privado porque se nos acabó el tiempo. Les agradecemos su sintonía, gracias por acompañarnos. Recuerde que usted ha estado sintonizando Deutsche Welle Latinoamérica. Muchas gracias y felicidades de nuevo para este 2015. Hasta pronto.